Saludos mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, feliz de estar con ustedes como siempre. Colombia es una nación hermosa, señores, famosa por la alegría de su gente y por ser la capital de la salsa. Pero irónicamente, hace apenas unos años fue considerado uno de los países más violentos del mundo. Hoy en Conversando con Deyan nos acompaña una ex periodista de guerra que fue testigo desde las trincheras de una de las etapas más oscuras de la historia moderna de Colombia y narra todo esto en su libro En Fuego Cruzado. Bienvenida Adriana Irastizábal. Muchísimas gracias Deyanira por invitarme a tu programa y qué bueno pues poder tener este contacto con toda la gente de la República Dominicana. Adriana, qué gusto, de verdad es un placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Periodista, experta en marketing, fuiste cónsul de Colombia. Sí, así fue. Fui periodista en Colombia, reportera de guerra entre el año 98 y el 2004. Trabajé para RCN, para el canal RCN, para CMI, para el noticiero Hora Cero y después me trasladé a Nueva York, en donde estuve trabajando en el consulado por casi 9 años. Increíble. Fui 5 años auxiliar administrativo, estudié, hice una maestría y logré un ascenso y así fue como me volví cónsul. Cónsul de Colombia. Sí. Adriana, tú creciste en una etapa en Colombia muy difícil, la etapa de los secuestros, de los narcotraficantes, de la guerrilla. ¿Por qué tú, habiendo crecido en ese periodo de tiempo, decidiste ser periodista de guerra? Bueno, yo crecí, mi adolescencia fue en los años 80, precisamente cuando estaba en furor el cartel de Medellín, el cartel de Cali, todo eso, la persecución de Pablo Escobar, la viví cuando yo estaba en la universidad. Las bombas que ponían los narcotraficantes a lo largo del país, pues estaba toda esta situación allí. Los primeros indicios de terrorismo en el mundo. Exacto, entonces fue, digamos que, como que una etapa que marcó muchísimo, profundamente mi vida, porque mi, digamos que adolescencia y la etapa temprana de la adultez la vivimos con muchísimo miedo. O sea, por ejemplo, mi adolescencia fue diferente a la adolescencia de muchos otros jóvenes, porque en esa época mis padres no me dejaban ir a ninguna parte, les daba miedo que pusieran una bomba o que un narcotraficante se interesara en uno, y entonces imagínate. Y tú, a pesar de todo esto, quieres irte al medio de todo esto y reportar desde la guerra. Pues realmente mi primer interés, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, estudié Administración de Empresas, y cuando estaba estudiando Administración fue que descubrí que me gustaba el periodismo, porque comencé a escribir para una revista universitaria y vi que tenía muchísima facilidad para redactar cosas y para hacer investigación, etcétera, y resulté trabajando en radio. O sea, la radio realmente fue el primer medio de comunicación en el que yo trabajé como reportera, y fue donde yo descubrí qué fascinante este mundo. Y en esa época, cuando ocurrió la guerra de Ruanda, la guerra de Bosnia-Herzegovina, yo veía en televisión a Christiane Amanpour y veía a esa mujer metida en todas partes haciendo reportería de guerra, y yo decía, wow, y yo algún día yo quisiera ser como ella. Exacto. Entonces, Christiane Amanpour fue una, digamos, de las figuras del periodismo mundial que me inspiró, que te inspiró a ti, y que en algún momento me hizo pensar de que esa podría ser una... Yo quiero que veamos ahora, el público, veas algunas de las imágenes cuando tú estabas directamente desde el medio de la selva reportando este conflicto entre la guerrilla de las FARC y las fuerzas paramilitares. Vicky, muy buenas noches. Fuera del intento de la toma al municipio de Silvia, las FARC hostigaron Caldono en el departamento del Cauca. Esta mañana las autoridades reportaron el secuestro de 6 civiles en la vía que comunica al municipio de Piendamó con Silvia. Los guerrilleros de la columna móvil Jacob Arenas se llevaron a los civiles con rumbo desconocido. Durante 6 horas los habitantes de Silvia, en el nororiente de Cauca, sufrieron las consecuencias de un ataque de guerrilleros de las FARC, con ráfagas de fusil, ametralladora y cilindros bomba. Le dije, pero ¿y el carro de nosotros? No, nos dijo, no, olvídense de ese carro, y olvídense de la cámara y de todo lo que iba dentro de él. Por último nos dijeron, súbanse a ese carro ya, o los vamos a remendar a plomo. La periodista y su grupo de trabajo regresaron esta tarde al canal RCN Sanos y Salvos. Nos encontramos en las selvas del Chapare, una de las regiones más conflictivas del Estado boliviano. Hasta este lugar, según las autoridades de este país, llegaron milicianos del ELN de Colombia para entrenar a algunos seguidores en el uso de explosivos. ¿Por qué decides tú escribir este libro y revivir esta historia de sangre y de dolor? Una historia que tú admites en tu libro, que me leí en un día y medio,
¿Qué querías olvidar? Bueno, realmente el libro En Fuego Cruzado, Memorias de una reportera de guerra, es un libro que son las memorias personales de todo lo que yo viví como reportera de guerra. ¿Por qué sale este libro en este momento? Hubo dos cosas que ocurrieron que me hicieron escribirlo. El primero, observar cómo en mi país se adelantó un proceso de paz con las FARC. En principio yo fui una persona muy escéptica del proceso. Realmente yo creí que el proceso de paz en Colombia iba a fracasar. No creí que la guerrilla tuviera una intención auténtica que permitiera que Colombia llegara a la paz con ellos. Aún no han entregado las armas. Y bueno, el presidente precisamente ayer anunció de que la guerrilla ya está terminando de hacer una entrega final de armas. Entonces ha habido, digamos, como un conflicto interno en Colombia en el sentido de que de aceptación, ¿no? 50% de la población dice que sí, el otro 50% dice que no, pero al final me sorprendió muchísimo cuando empecé a ver de que esto estaba evolucionando y concluí, dije, ¿por qué no? Si a la paz hay que darle una oportunidad. Claro. Eso fue uno, digamos, de los primeros motivos que me inspiraron a escribir estas memorias. El segundo fue que en mayo del año pasado tuve un accidente automovilístico con mi familia. Iba con mi esposo y con mi hijo para New Hampshire, y en la autopista en Connecticut un carro nos embistió y el carro de nosotros dio como 7 vueltas y cayó rodando por una montaña y el carro quedó totalmente destruido. Sí, te viste cerca de la muerte, sí, nuevamente. Realmente sí, los tres salimos ilesos, pero un mes después del accidente el médico detectó que mi hijo tenía una hemorragia en el cerebro, en su cabeza, y tuvo que ser sometido a una neurocirugía, que fue algo supremamente delicado. Entonces, todos esos episodios donde está uno como tan cerca de la muerte, que son cosas que uno no está buscando, los seres queridos suyos, todo eso, cuando yo salí del carro, dentro de las latas retorcidas del vehículo, y yo vi que mi esposo y mi hijo ya habían salido, y que había bajado un hombre preguntando si había alguien vivo en el carro. Dios mío. Cuando yo salí de ahí y yo vi que teníamos los brazos, las piernas, de que no teníamos ni un hueso roto, no, o sea, estábamos los tres aparentemente bien. Una nueva oportunidad. Fue una nueva oportunidad para vivir, y empezaron a llegar a mi mente toda esta cantidad de recuerdos que yo ya venía escribiendo, pero me faltaba como algo. Como ese empujón que te... Sí, me estaba haciendo falta algo para yo poder terminar ese proyecto. Ese accidente fue como un despertar, como, oye, tienes que sacar esto ya, porque tú no sabes cuánto tiempo más vas a vivir. Tú fuiste secuestrada, tú fuiste amenazada de muerte, tu casa estuvo a punto de ser allanada en un montón de ocasiones, estuviste en medio de balaceras donde veías las balas que te pasaban por el lado de la cabeza. ¿Qué pasa que tú decides dejar todo y venir a Estados Unidos? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, pasó que el periodismo de guerra como tal, cuando tú te conviertes en periodista de guerra, es apenas natural de que uno tenga que acudir a fuentes peligrosas. Mis fuentes de información, algunas de esas fuentes de información era gente peligrosa, era gente que estaba en la guerrilla, había gente que estaba en los paramilitares, había gente del ejército, había gente que realmente estaban fuera de la legalidad. Y cuando tú estás en medio de eso, estás en medio de un fuego cruzado, porque tienes que, como reportero, tienes que caminar en un hilo muy delgado, donde la seguridad personal y la de tu equipo y la de tu familia muchas veces se ve comprometida. Cuando se cubre periodismo de guerra, siempre hay información que está afectando a una de las partes del conflicto. Siempre va a haber alguien enfadado contigo por las cosas que tú dices. Entonces siempre estás afectando. Entonces, tú no puedes satisfacer las tres fuentes, porque es supremamente complicado. Un día tú eres amiga, al otro día eres enemiga, otro día eres espía. Y el problema fue que
En el año 2000, en el año 2000, 2001, se terminó el proceso de paz, había un intento de proceso de paz con las FARC, con el presidente Andrés Pastrana. Y lo que ocurrió en esa época fue que ese proceso de paz fracasó y las FARC culparon a los medios de comunicación de ese fracaso. Yo era uno de los reporteros que cubría el orden público en esa época, por lo tanto, me volví un target de las FARC por ese motivo, pero no estuve yo sola. Había una lista gigante de periodistas que hacían el mismo trabajo, que también se volvieron objetivos militares por parte de las FARC. Entonces hubo un momento en el que el Mono Jojoy tenía una lista de periodistas que querían o ya sea asesinar o asustar o secuestrar, y yo estaba en esa lista con muchísimos otros periodistas colombianos como Néstor Morales, como Astrid Legarda. Entonces mi situación se fue muy complicada porque yo tenía que seguir trabajando, estaba ya divorciada, tenía un hijo por el que tenía que velar, tenía mis obligaciones, nadie más veía por mí, entonces yo tenía que continuar con ese trabajo como fuera. Y fue insostenible porque llegó un momento en el que, bueno, tenía que seguir cubriendo esa fuente, la fuente militar. Se enfadó conmigo. Poniendo en riesgo tu propia vida. Sé que tuviste que pedirle ayuda al gobierno de Álvaro Uribe para que te sacara del país y te pusiera en un puesto diplomático aquí en los Estados Unidos. Pues realmente yo no pedí un puesto diplomático. En una parada militar mi situación estaba muy compleja, no tenía ayuda, no tenía un guardaespaldas, realmente a nadie le importó lo que me estaba ocurriendo. En una parada militar me encontré al presidente Uribe. Él se acercó a los periodistas, me preguntó, ¿cómo estás? Le dije, muy mal, presidente, y tuve un minuto para contarle lo que me estaba pasando, y me dijo, ¿qué quieres hacer? Me quiero ir de Colombia. ¿Para dónde? Y dije, Nueva York. Fue como lo primero. O sea, creo que la respuesta natural que cualquiera dice. Y entonces a los 20 días yo ya estaba en Estados Unidos. Qué bueno que se dio eso. Y una cosa que me impactó mucho fue cuando dijiste que el canal te dijo, usted sabía en lo que se metió cuando se metió a reportera de guerra. Es decir, que coja lo que le está pasando. Contigo podría hablar por siempre, porque esta historia es inspiradora y yo le exhorto a todo el mundo a que lea y compre tu libro, que está disponible en Amazon y en todas las plataformas de venta. Adriana, un placer tenerte, de verdad. Muchas gracias por contar esta historia y por recordarnos que la paz tiene un precio y que tú fuiste testigo de ese precio que hay que pasar. Muchas gracias, Deyanira. Muchas gracias a ustedes y sigan en sintonía con SOS Hoy.